Ojalá esto fuera así de fácil. Pero... ¿todavía estás así, tío? ¡Va, que llegamos tarde! Hola y bienvenidos a Clean Film. Hoy vamos a ver cómo hacer el efecto de cambiar de vestuario tal como lo hace Loki. Necesitaremos 3 tomas. Una con cada vestuario, que eso ya son 2, y una del fondo por si acaso. Y además necesitaremos un par de cosas que veremos al final del vídeo para qué lo hemos usado. Recuerda que en la descripción tendrás el material necesario que vamos a usar para hacer este vídeo. Importamos el archivo de vídeo, buscamos el momento en el que empieza la toma y recortamos el principio. Luego buscamos la segunda parte con el otro vestuario y la colocaremos encima de manera que coincidan los últimos 5 segundos, más o menos. Ahora crearemos una nueva composición que vamos a usar como mate. Crearemos 2 sólidos, uno negro y uno blanco. El blanco lo colocamos encima y hacemos una máscara en la parte de abajo. Activamos el reloj de trazado de máscara y colocamos el borde del sólido blanco para que quede debajo de la toma. Luego avanzamos esos 5 segundos y colocamos el borde del sólido blanco para que ocupe toda la pantalla. Aumentamos el calado de máscara bastante, sobre unos 400, 500. Ahora buscamos el efecto bordes rugosos y lo aplicamos al sólido blanco. Esto creará, como ves, una especie de distorsión. Vamos a modificar los parámetros. Bajamos la intensidad del borde, por ejemplo. La escala también la vamos a reducir. Y complejidad al máximo. Vamos a hacer que se vea bastante rugoso. También podemos modificar altura o anchura, ¿vale? Aumentarla. Podemos bajarla un poco, por ejemplo, a menos 1,6 para que dé este toque de fuego. Estos parámetros no son definitivos, ¿vale? Y a lo largo del tutorial vamos a ir modificándolos, porque depende mucho del resultado final, ¿vale? Poco a poco lo iremos viendo. Aquí, por ejemplo, ya podemos ir jugando un poco con el calado, por ejemplo, disminuirlo un poco para que le dé un toque distinto. Ahora nos vamos a la pestaña Proyecto y la transición mate le vamos a poner un 0,1 detrás y la vamos a duplicar. Ahora tenemos 2 distintas, ¿vale? Cada una para hacer una variante, digamos, del efecto. Ahora vamos a la composición original y en la parte que hemos recortado de arriba, la del personaje del segundo traje, vamos a aplicarle el pincel de rotoscopia. Lo tenemos aquí arriba, usamos el pincel, pero antes de hacer doble clic en la imagen tenéis que mirar que la resolución esté incompleta para que el pincel trabaje bien. Ya sabéis cómo funciona el pincel de rotoscopia, ¿vale? Vamos a hacer un trazo alrededor del personaje para que nos detecte los bordes. Importante también estar en el primer fotograma, ¿vale? Así el pincel de rotoscopia puede trabajar automáticamente. Nos vamos al pincel de rotoscopia, primer fotograma, hacemos toda la pintura en verde, podemos restar, si apretamos Alt, se pone la puntera en rojo y así restamos. Cuando ya tengáis el primer fotograma podéis darle a espacio, que sería reproducir, para que el pincel solo ya os detecte todos los bordes y luego ir retrocediendo y modificar los fallos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, como puedes ver, el cuadro del fondo se me camufla con el borde, entonces me lo añade. Pero bueno, fotograma a fotograma, hacia detrás, con control flecha izquierda y vas modificándolo. Una vez ya tengamos todos los fotogramas analizados, vamos a darle a congelar. Esto lo que hace es, digamos, bloquearte el borde para que el pincel no siga expandiéndose cada vez que reproduces el vídeo. Ahora vamos a corregir los bordes del pincel, ¿vale? Nos vamos a la composición original y si le damos a este punto de aquí, nos deja solo la cava seleccionada en vista, ¿vale? Podemos cambiarle también el fondo a la composición para ponerle un color un poco más neutro, un gris en este caso, así podemos ver mejor los bordes. Y ahora tenéis que modificar estos parámetros de aquí, ¿vale? Calado, contraste, desplazamiento y reducción de estabilidad. Estos parámetros no son definitivos, ¿vale? Si queréis podéis abrir el vídeo en pantalla completa para ver los que he puesto yo si estáis siguiendo el tutorial paso a paso, ¿vale? Recordad que tenéis el material descargable en la descripción.
Si no, es ir jugando con estos parámetros hasta que vuestro vídeo quede con los bordes perfectos. También hay que mirar que como esta imagen va encima de la misma imagen, tampoco pasa nada si no queda perfecto, ¿vale? El pincel de rotoscopia tiene que quedar perfecto cuando vas a añadir a ese personaje a otra escena. Una vez ya tengas todo más o menos controlado, vamos a arrastrar la transición mate, la 01, y la vamos a colocar encima del todo. Vamos a acoplar el principio de la transición al principio de lo que sería la transformación. Ahora vamos a precomponer la capa de la rotoscopia, ¿vale? Y es importante ponerle el nombre, porque si no puede que te pierdas. Lo precompones, transfieres atributos. Ahora vamos a cambiar esta precomposición que hemos hecho a mate de luminancia. Esto lo que hace es quitarte los fondos negros de la composición de arriba, que es la que hemos hecho, y dejar a la vista los bordes blancos. Esta es la transición que hemos corregido. Ahora una cosa que podíamos haber hecho antes, pero que no pasa nada, es necesitamos una copia del original. Podemos entrar en la precomposición, copiamos nos vamos a la composición original, lo pegamos y lo colocamos debajo de la precomposición. A esta capa de aquí vamos a quitar el pincel de rotoscopia, así la tenemos como fondo del segundo traje. Esta capa la vamos a usar para hacer que la toma original vaya desapareciendo poco a poco, ¿vale? Para eso vamos a crear una máscara, la vamos a colocar abajo del todo, vamos a activar el reloj de trazado de máscara y pasados unos segundos lo vamos a colocar arriba del todo. ¿Vale? Hay que tener en cuenta de dejar espacios a los lados y abajo porque vamos a aumentar el calado también. Si quitamos las casillas de vista única de capa, que es el punto este de aquí, vemos la composición original. Y lo que hace esta capa es ir creciendo según va apareciendo la transición, para así quitarnos la capa de abajo, que es la del vídeo original. Una vez tengamos esto controlado, podemos ir a la transición mate 01 y aplicarle el efecto curvas. Si colocamos las curvas de esta manera, conseguiremos un contraste fuerte y, como veis, los bordes quedan mucho más marcados. Si hacemos una previsualización, vemos que el personaje se mueve antes de que acabe la transición. Para corregir esto, nos iríamos a la transición mate 1 y reduciríamos el reloj de trazado de máscara, ¿vale? El último punto lo acercaríamos un poco hacia el principio para que la transición durara menos. Ahora vamos a duplicar las dos capas que hacen la transición. Para no liarnos, vamos a primero ponerles un color, por ejemplo amarillo. Con control D duplicamos y ahora a estos dos, por ejemplo, le cambiamos un color a azul. A esta capa de aquí que hemos duplicado le vamos a cambiar el nombre y esto en teoría va a ser una sombra, ¿vale? Ponemos el nombre de sombra. Para que este efecto funcione tenemos que coger la capa que hemos cambiado el nombre y adelantarla un poco. Esto lo que hará será que esta capa empiece a aparecer antes que las demás, por eso es la sombra. Ahora buscamos el efecto relleno y lo aplicamos a la capa que hemos puesto el nombre de sombra. Ahora cogemos y donde está el color rojo vamos a modificarlo a un color negro, ¿vale? Que sería el color de la sombra. Ahora cogemos estas dos capas que hemos modificado y las duplicamos de nuevo. Con control D y ahora también le cambiamos el color a un rosa, por ejemplo. Ahora vamos a cambiar esta transición mate por la que habíamos duplicado al principio, ¿vale? Por la transición mate 02. Lo que tenemos que hacer es hacer clic, arrastrarlo, colocarlo encima y apretar la tecla Alt, ¿vale? Como veis cambia de línea a cuadrado. Esto lo que hace es intercambiar una composición por otra. Como puedes ver, al aplicar este cambio, la transición se ha movido. Esto es porque, si te acuerdas, antes hemos reducido el tiempo de transición de la original. Para corregirlo, pues tenemos que hacer la transición 2 y reducir el tiempo igual que hicimos con la transición 1. Ahora tenemos dos capas iguales, ¿vale? Las dos de la sombra. Vamos a entrar en esta de aquí, vamos a entrar en la transición mate 02
y vamos a reducir el calado a la mitad más o menos, ¿vale? Y vamos a duplicarla. Ahora en esta capa de aquí vamos a ir a configuración de sólidos y vamos a modificar el color blanco por un color negro. Ahora te saldrá esta línea de aquí, ¿vale? Vamos a coger esta capa y la vamos a mover hacia la derecha para que salga una línea blanca. Ahora si volvemos a la composición, ves que en vez de ser una capa completa es como una franja que queda en medio. Si ves que es muy grueso, pues vuelves a la capa original y reduces un poco el espacio. Todo esto ya os he dicho, vamos a ir modificándolo bastante a lo largo del tutorial, porque según veamos el resultado final, vamos a ir modificando todos estos parámetros. Ahora vamos a coger este de aquí, esta sombra, y vamos a cambiarle el color. De negro, que teníamos por haberlo duplicado, vamos a ponerle, en este caso, un verde, ¿vale? Un verde Loki. Como puedes ver, el color verde es muy verde, no tiene textura, no tiene nada. Vamos a arreglar esto, vamos a buscar el efecto ruido fractal o fractal noise y lo aplicamos a esa capa. Nada más apliques el efecto, verás que se te queda en blanco y negro. Tienes que cambiar el modo de fusión a multiplicar y así ya tiene un color verde y una textura. Ahora lo mismo de antes, vamos a modificar parámetros hasta que quede a tu gusto, ¿no? Podemos modificar el contraste, aumentar brillo, reducir brillo. Incluso podemos darle también podemos añadir una expresión a la evolución para animarla, ¿vale? Hacemos Alt más clic en el reloj de evolución y aquí en la zona esta editable vamos a escribir time o time asterisco y 200. Esto lo que hace es que cada segundo la evolución aumente 200 y así te cree una animación dentro del propio fractal noise, del ruido fractal. Ahora si quitamos la capa única, vemos la composición general y ya puedes ver que es otra historia, ¿no? Ya empieza a tener forma. Vale, esto de aquí, de esta cabeza duplicada, vamos a arreglarlo más al final, ¿vale? Hacia el final, porque es un fallo de rodaje. Hay que tener en cuenta que para hacer este tipo de efectos, estas cosas tienen que estar muy bien preparadas. Y aunque hayamos usado eso que te voy a enseñar al final del vídeo, estas cosas pueden pasar, pero bueno, luego en edición se pueden corregir. Ahora vamos a coger estas dos capas de aquí, las vamos a precomponer y vamos a poner un nombre. Esta, como es la sombra verde, pues le ponemos sombra verde. Ahora vamos a buscar un efecto que se llama composición sólida o solid composite, creo que es en inglés, y lo vamos a aplicar a la capa de la sombra verde. Esto lo que hace es colocarnos un fondo, un sólido, ¿vale? Que está dentro de esta capa. Vamos a ponerlo en color negro porque así luego podemos modificar la fusión para que se quite, para que desaparezca. Ahora vamos a buscar el efecto resplandor y lo vamos a aplicar a la misma capa. Vale, el Solid Composite, la composición sólida, lo que hace es que al colocarnos un fondo negro detrás, nosotros podemos aplicar el efecto Glow y podemos añadirle, el resplandor, podemos añadirle unos brillos y una especie de aura de color que se vea. Hay que tener en cuenta que esto es una capa que está hecha con rotoscopia, entonces si no ponemos un sólido detrás, el resplandor no dejaría el efecto que vais a ver después, ese brillo que sale difuminado. Ahora lo veremos. ¿Ves? Como puedes ver, si modificamos el radio de resplandor, el umbral de resplandor, todos estos parámetros de aquí, podemos hacer este efecto de luminosidad, que si lo hiciéramos sin la composición sólida no se vería, porque es, lo dicho, una capa hecha en rotoscopia, ¿vale? Una vez ya tengamos el resplandor, nos vamos a la capa de sombra verde y en modo de fusión lo ponemos en pantalla. Ahora que ya tenemos más o menos una vista general de lo que es el efecto, ¿vale? Podemos empezar a corregir parámetros. Esto, lo dicho, que cada uno lo modifique a su gusto, ¿vale? Yo voy a hacerlo así rápido para que lo podáis ver. Ahora podemos darle un poco más de distorsión, ¿vale? Vamos a ir a la capa o a la composición de transición mate 02, la segunda, y vamos a crear una capa de ajuste. En esta capa vamos a añadir el efecto desplazamiento turbulento.
Aquí puedes modificar estos parámetros, como ves ya se distorsiona esta línea, y si vas a la composición original ves cómo sería el resultado final. Todo esto ya lo he dicho, es un poco al gusto de cada uno. El efecto así ya queda bastante bien, como puedes ver, pero aún podemos seguir mejorándolo y añadiendo cosas, ¿vale? Podemos hacer un poco más de distorsión. Vamos a coger en la pestaña Proyecto y la transición mate 02 la vamos a colocar encima del todo. La vamos a mover para que el principio de la transición esté al principio de la transformación, que es la que estamos usando. Ahora buscamos la capa donde hemos hecho la rotoscopia, que es esta de transición mate 01, la duplicamos y la colocamos encima del todo. Luego la transición mate 02 le vamos a cambiar el modo de fusión a mate alfa. Cogemos las dos capas nuevas, las precomponemos y le ponemos el nombre de mapa de desplazamiento, por ejemplo. Ahora creamos una nueva capa de ajuste, vamos a buscar el efecto mapa de desplazamiento y lo vamos a aplicar a la capa de ajuste. Ahora, donde pone capa de mapa de desplazamiento, vamos a elegir la capa, en este caso la 2, que es mapa de desplazamiento, que es la que hemos creado. Para ver cómo quedaría tenemos que quitar el ojo de la capa de mapa de desplazamiento. Modificamos un poco el desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical para que quede así, pero como ves no queda bien. Vamos a arreglar esto. Entramos en la capa mapa de desplazamiento y en la transición mate 02 vamos a añadirle el efecto tinción o teñir. Lo que haremos será modificar el color negro y ponerlo a un gris al 50%. Solo haciendo este cambio vemos que ya no aplica el mapa de desplazamiento a la capa de la rotoscopia, sino solo al efecto. Ahora podemos seguir mejorando la distorsión, podemos ir a la transición mate 01, crear una nueva capa de ajuste y a esta capa añadir el efecto desplazamiento turbulento. Modificamos un poco los parámetros, el nivel, el tamaño y vemos cómo, digamos, queda un poco ondulado. Todo esto va a afectar luego al borde. Ya lo he dicho, cuantas más cosas añadas al efecto, mejor te puede quedar, siempre que sepas lo que añadir, of course. Hay que tener en cuenta también que como hemos modificado la transición mate 01 con esta capa de ajuste, tendríamos que duplicarla y pegarla en la transición mate 02 para que el efecto sea igual, si no te va a salir una cosa muy rara. Ahora vamos a coger esta capa de abajo del todo, que es la original, la del primer traje, la vamos a duplicar, vamos a recortar el trozo que ocupa el efecto y vamos a hacer un pincel de rotoscopia sobre este personaje también. Ahora vamos a coger la sombra verde, que le he cambiado el color a verde para saber cuál es, y las dos transiciones originales. Las vamos a duplicar y las vamos a colocar debajo del pincel de rotoscopia que hemos hecho. Ahora vamos a mover estas tres capas que están seleccionadas, las vamos a adelantar un poco para que empiecen a aparecer antes. Esto lo hacemos para que el efecto empiece a aparecer digamos, por detrás de una capa, pero por delante de la otra. ¿Vale? Así parece que el efecto esté saliendo también por detrás del personaje y no solo por delante. Ahora el efecto ya estaría, pero vemos el problema que hemos tenido antes con la cabeza. Para poder solucionar esto podemos hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a añadir a la transición mate 01, vamos a añadir la capa que hemos hecho de rotoscopia del primer traje, del traje original, y lo vamos a sustituir por el segundo traje. Así esta capa empezará a cubrir el traje original y las capas de arriba empezarán a cubrir el traje secundario, de manera que las dos quedarán cubiertas por el efecto verde y así la cabeza se disimula un poquito más. Esto ya lo he dicho, mejor hacerlos en rodaje y tener bien claro de que la escena está bien grabada, porque si no te encuentras con estos fallos y luego en edición es un poco más complicado. Pero también es bueno saber esto porque así puedes afrontar los problemas, ¿no? Mejor siempre ver si hay algún tipo de fallo para ver qué tipo de soluciones podemos darle. ¿Qué? ¿Complicado? Por cierto, ¿para qué hemos usado esto? Pues bien, esto es un pequeño truco que usamos para grabar tomas de este tipo, para que las dos tomas queden perfectas. Hacemos la primera toma y al final de todo ponemos pausa. Ahora colocamos el papel de film y con el rotulador vamos a marcar la silueta del personaje. Así, cuando grabemos la toma 2, lo que tenemos que hacer es
mirando esa marca, colocar el actor para que esté exactamente en la misma posición. Así, la transición de una toma a otra será perfecta. Si no sabías este truco, tienes que suscribirte. Y si lo sabías, también. Aquí a este lado tienes un vídeo y aquí abajo pues like, campana, comentario, el resto. Tírame otra cosa. Caratán.